Era una tarde tibia en Quito. El cielo, como tantas veces en octubre, se vestía de gris melancólico. En el barrio de La Magdalena, donde los sonidos de la ciudad se mezclan con ecos de pasillos y albazos, Paulina Tamayo pasaba sus días rodeada del silencio que suele acompañar a quienes han entregado su vida entera al arte. A los 60 años, Paulina no era solo una artista, era un símbolo. Una voz que atravesó generaciones, una figura materna para la música nacional. Pero en esos días recientes, según confirman sus allegados, su salud comenzó a deteriorarse con una rapidez que nadie supo anticipar. La insuficiencia respiratoria, agravada por años de desgaste y giras, le arrebató el aire, ese mismo aire que durante décadas le sirvió para cantar con pasión y fuerza. Las señales del ocaso. Fuentes cercanas a su familia indicaron que Paulina había experimentado fatiga crónica, dificultad para respirar y episodios de presión arterial inestable. Sin embargo, en público, mantenía su rostro firme, sereno. Seguía sonriendo en sus redes sociales, compartiendo recuerdos de conciertos pasados, frases de amor a su tierra y mensajes a sus fieles seguidores que la acompañaron durante más de 5 décadas. Un mes antes de su fallecimiento, canceló discretamente una presentación programada en Cuenca. Alegó una fuerte gripe, pero quienes la conocían bien entendieron que era más que eso. Una amiga de infancia, que pidió el anonimato, recuerda una conversación telefónica que la conmovió. «Diosito me va preparando el camino», habría dicho Paulina con voz entrecortada. El peso de un legado inmenso. Los últimos días de Paulina no fueron de silencio absoluto. Escuchaba constantemente su propia música, como si quisiera revisitar cada nota, cada historia contada con su voz. Según declaraciones de su hijo mayor, mantenía una libreta en su mesa de noche donde anotaba versos, posibles letras nuevas o pensamientos sueltos sobre la vida y la muerte. Mamá tenía miedo de morir, pero no de partir. Su miedo era no poder despedirse de su gente, de su público. Decía que una artista verdadera debe saber irse con dignidad. Esa dignidad fue su escudo hasta el final. En las últimas 48 horas, sus médicos ordenaron cuidados paliativos. Rodeada de sus seres queridos más cercanos, su respiración se hacía cada vez más débil. Una enfermera presente en la habitación indicó que Paulina, aún con una voz apenas perceptible, recitó versos de un yarabí tradicional que su madre solía cantarle cuando era niña. Las últimas palabras, aquí entra la hipótesis. La familia no ha hecho pública ninguna frase exacta pronunciada por Paulina antes de fallecer. Sin embargo, entre los círculos culturales y de prensa, circula un testimonio no confirmado. Una de esas leyendas que nacen al borde del silencio eterno. Se dice que, minutos antes de cerrar los ojos por última vez, Paulina susurró: «Llévame, pero déjame mi voz». Una frase simple, potente y profundamente simbólica. Porque, en efecto, su cuerpo pudo haber partido, pero su voz, grabada en discos, videos y sobre todo en la memoria popular, permanece. Reacciones tempranas. La noticia de su fallecimiento fue difundida oficialmente el 21 de octubre de 2025. Las redes sociales colapsaron en Ecuador. Artistas, periodistas, instituciones y ciudadanos comunes llenaron sus perfiles de mensajes de duelo y gratitud. El Ministerio de Cultura publicó un comunicado calificándola como una de las joyas eternas de la patria. En los medios, comenzaron las comparaciones con otras grandes voces latinoamericanas. Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Violeta Parra. Todas ellas mujeres que hicieron de la música un acto de resistencia y belleza. Pero Paulina era distinta. Ella no cantaba solo por arte. Cantaba por Ecuador. Una voz que nació del alma. La historia de una niña que cantaba en los mercados. Cuando Paulina Tamayo entonó sus primeras notas, Ecuador aún no imaginaba que una estrella había nacido. No tenía más de 5 años cuando, según los vecinos de su barrio, su voz ya sobresalía entre las demás. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de Quito, ella observaba a su madre escribir versos en una libreta vieja.
La música no era solo parte del hogar, era el hogar, la niña prodigio de la Magdalena. En el corazón popular de Quito, la Magdalena, Paulina no solo creció, floreció. A los 11 años, entró en la compañía del famoso comediante y actor Ernesto Albán, una leyenda del teatro ecuatoriano. No fue solo una etapa teatral, fue una escuela de humanidad. Entre bastidores, Paulina aprendía a observar a la gente, a captar emociones, a leer las pausas del alma. Porque para cantar como ella, no bastaba tener una buena voz, había que tener verdad. Según testimonios recogidos en entrevistas antiguas, su primer escenario fue el mercado del barrio, donde acompañaba a su madre a vender hierbas medicinales y, entre puesto y puesto, cantaba a cambio de monedas o simplemente sonrisas. Cantaba no por dinero, cantaba para que me escucharan, diría años más tarde. Primeros pasos hacia la gloria. En los años 70, mientras el mundo escuchaba rock y salsa, Paulina se aferraba al pasillo y al albazo como quien se aferra a la memoria de los abuelos. Su primer álbum, lanzado cuando apenas era adolescente, recopilaba canciones populares reinterpretadas con una sensibilidad nueva, femenina, andina y emocional. Los sellos discográficos no sabían muy bien cómo comercializar su estilo. No era moderna, no era comercial. Y sin embargo, vendía. Su música sonaba en las radios comunitarias, en las ferias, en las casas de campo. No necesitaba una multinacional. Tenía pueblo. Con el tiempo, su obra comenzó a expandirse, álbum tras álbum. Su repertorio crecía. No solo versionaba clásicos, sino que también componía. Escribía, dirigía. A finales de los años 80, ya era considerada la heredera de las grandes cantantes del Ecuador, como Carlota Jaramillo o Fresia Saavedra. Paulina Internacional, una embajadora con trenzas y micrófono. Lo que diferencia a Paulina Tamayo de muchas otras artistas es que nunca cambió para gustar afuera. Viajó a Estados Unidos, Colombia, Perú, pero siempre con su traje tradicional, su voz intacta, su acento quiteño bien marcado. En un festival en Nueva York, cuando le preguntaron si haría una versión en inglés de uno de sus temas, respondió: «No vine a cantar como los demás, vine a cantar como soy». Ese espíritu indomable le valió respeto y cariño en el extranjero. Donde iba, llevaba el pasillo y el San Juanito como bandera, y su voz, aunque dulce, tenía algo de rebelde, algo que decía: «Soy de aquí y de aquí no me muevo». Sus giras en Estados Unidos fueron apoteósicas dentro de la comunidad migrante ecuatoriana. Para muchos que vivían lejos de casa, escuchar a Paulina era como volver a abrazar a su madre o escuchar la voz de la abuela desde la cocina. Discografía que cuenta historias. Aunque su discografía es extensa, hay álbumes que destacan por su impacto cultural. Ecuador canta con Paulina, 1983, su primer éxito masivo. Romances del alma, 1992. Incluye los temas más románticos de su carrera. Mi vida, mi canto. 2005. Un disco íntimo, casi confesional, donde habla del dolor, del exilio, de la maternidad. Pasillos eternos. 2015. Homenaje a los grandes compositores del pasillo. Cada disco de Paulina es una etapa. No grababa por grabar. Grababa cuando tenía algo que decir. Y siempre tenía algo que decir. Paulina, la mujer detrás del micrófono. Pero no todo fue fama. En varias entrevistas reveló haber sufrido momentos de profunda tristeza. La pérdida de su padre, problemas de salud, decepciones amorosas. Nada de eso fue ocultado. Al contrario, lo transformaba en arte. Decía: «El dolor también canta», y así lo hizo. Convirtió sus cicatrices en melodía. Por eso conectaba con tanta gente. Porque no fingía, no actuaba. Era real. Fue madre, esposa, amiga. Y también fue profesora de canto para niños, impulsora de jóvenes talentos y defensora de los derechos de los músicos en Ecuador. Fundó talleres, apoyó campañas sociales,
Visitó cárceles llevando canciones. Nunca dejó de creer en el poder de la música para sanar. Más allá del escenario, el legado inmortal de Paulina Tamayo. Paulina Tamayo no murió el día en que su corazón se detuvo. Su voz, como las piedras del Pichincha o los versos de Jorge Carrera Andrade, permanece. Es parte del alma ecuatoriana. Exploraremos cómo su figura se transformó en un símbolo, no solo de arte, sino de identidad nacional. Un ícono cultural del Ecuador. Pocos artistas logran lo que Paulina consiguió: volverse un espejo en el que el pueblo se reconoce. En cada pasillo que entonaba, estaba la historia de una mujer abandonada, de un campesino triste, de un barrio quiteño lleno de recuerdos. La suya era una música del alma popular. En 2005 fue condecorada por la Asamblea Nacional con la Medalla al Mérito Cultural. En 2010, la Casa de la Cultura Ecuatoriana le otorgó un reconocimiento como Guardián del Patrimonio Inmaterial. Estas distinciones no fueron simples trofeos, eran testimonios de una verdad colectiva. Paulina no solo cantaba canciones antiguas, las revivía. Fue además impulsora de iniciativas para proteger los géneros tradicionales. Participó en campañas por la enseñanza del pasillo en escuelas rurales. Donó instrumentos, grabaciones y tiempo a fundaciones culturales. Su visión era clara: la música nacional no debía ser un recuerdo, sino un presente vivo, inspiración de nuevas generaciones. Tras su fallecimiento, surgieron decenas de homenajes en redes sociales de jóvenes artistas. Cantantes como Dayanara, Johanna Carreño y el grupo Las Tres se refirieron a Paulina como la madre de nuestra voz. Uno de ellos escribió: gracias a Paulina entendí que no hay que cambiar para gustar. Hay que cantar lo que uno es. En escuelas de música en Quito, Guayaquil y Cuenca, se organizaron veladas temáticas en su honor. Se crearon becas con su nombre. Se reeditó parte de su discografía en formato digital, permitiendo que nuevas generaciones la descubran en Spotify, YouTube y Apple Music. Su figura también comenzó a ser estudiada en universidades, desde una mirada etnomusicológica y de género. Como mujer que se impuso en un mundo dominado por hombres, Paulina es hoy vista como pionera. No solo por lo que cantaba, sino por cómo vivía lo que cantaba. De la voz al mito, construyendo la inmortalidad. En los días siguientes a su muerte, circularon poemas, murales, canciones dedicadas. En las paredes de Quito comenzaron a aparecer grafitis con su rostro y frases como «Tu canto no se apaga» o bien «Paulina vive en el viento de los Andes». Una radio comunitaria de Loja organizó un Maratón Tamayo con 48 horas ininterrumpidas de su música. La Universidad Central anunció una cátedra dedicada al análisis del pasillo ecuatoriano, con su obra como eje central. Lo que ocurre con Paulina tras su muerte es lo que ocurre con los grandes artistas. Trascienden. Dejan de ser solo personas para convertirse en parte del imaginario colectivo. Cada vez que alguien canta Parece Mentira, en una fiesta familiar, Paulina revive. Homenajes y reconstrucción de su historia. Ecuavisa, Teleamazonas y RTS produjeron especiales televisivos. Entrevistas inéditas, material de archivo, testimonios de familiares y amigos. Uno de los fragmentos más emotivos mostraba a Paulina sentada frente al Chimborazo, diciendo: «Si vuelvo a nacer, quiero ser canción otra vez». Los homenajes cruzaron fronteras. En Nueva York, una comunidad ecuatoriana organizó una misa en su honor. En Colombia y Perú, radios de música andina le dedicaron segmentos especiales. El Consulado del Ecuador en Madrid impulsó un evento de poesía y música titulado Paulina, la voz eterna. En redes sociales, el hashtag Paulina Tamayo Eterna fue tendencia durante una semana. Videos con sus canciones alcanzaron millones de visualizaciones. El algoritmo, que no entiende de emociones, descubrió que medio país lloraba escuchando a su cantante. El último suspiro. Entre la vida, la leyenda y el silencio eterno. Quito despertó aquel 21 de octubre de 2025 con una brisa inusualmente fría. Como si la ciudad,
vieja, sabia, empedrada, supiera que algo estaba a punto de terminar. Las campanas de una iglesia en la ronda sonaron sin motivo aparente. En la casa de Paulina Tamayo, la respiración era cada vez más leve, cada pausa más larga que la anterior. A su alrededor, la familia reunida en silencio, no de miedo, sino de respeto. Ese día no fue solo el final de una vida, fue la consagración de un alma, el ritual íntimo de la despedida. Las fuentes cercanas indican que Paulina pidió que no hubiera lágrimas, sino música, que no quería tubos de oxígeno ni máquinas. Solo a su gente, su cama, su patio lleno de geranios, y un disco sonando bajo volumen. Su voz en un casete antiguo. No me vistan de negro, vístame con colores, como el pasillo, como el sol de los Andes, habría dicho semanas antes. Su hermana menor, sentada junto a su cama, la tomó de la mano mientras sus nietos recitaban fragmentos de letras que ella compuso. En ese rincón familiar, sin luces artificiales, sin grandes cámaras, sin público, Paulina Tamayo hizo su último acto. Según se cuenta, minutos antes de fallecer, abrió los ojos y susurró algo que pocos oyeron claramente. Algunos dicen que fue una oración, otros una frase críptica. Lo cierto es que su hijo mayor, visiblemente conmovido, declaró después: «Mamá dijo que el viento sabría llevar su canto». Y entonces se fue. La ciudad se detuvo. La noticia corrió como pólvora. Quito, esa ciudad que tantas veces la vio cantar en plazas, parques y teatros, pareció detenerse. En la radio pública ecuatoriana, el locutor lloró en vivo al anunciar su muerte. En las redes sociales, las portadas de medios como El Comercio, Expreso y La Hora se cubrieron con su rostro sereno. Afuera, en las calles, los vendedores callejeros ponían canciones suyas en parlantes viejos. En taxis, buses y almacenes sonaba Amor-Dolor, como un eco nacional. Un país entero la despedía, no con silencios, sino con acordes. En Guápulo, un joven guitarrista tocó uno de sus temas bajo la lluvia. No pidió dinero. Tocaba por ella. El funeral de una reina sin corona. Su funeral fue sencillo, como ella lo habría querido. Flores de campo, pañuelos bordados, un altar con velas. No hubo discursos pomposos. Solo canciones. Decenas de artistas cantaron a capela en su honor. Los más viejos recordaban cuando la conocieron. Los más jóvenes decían que la sentían como una madre. Algunos no creían que se había ido. Otros decían que no se iría nunca. Su cuerpo fue velado con el traje típico que usó en su primer concierto en Nueva York. En sus manos, una rosa blanca y un colibrí tejido en hilo, símbolo andino del alma que vuela libre. Antes de cerrar el ataúd, su hermana colocó una hoja con letras escritas a mano. Una canción inédita que Paulina dejó sin grabar. Quizás su último regalo, quizás su despedida. La eternidad cantada. Hoy, meses después, Paulina Tamayo vive en todos lados. En las abuelas que tararean pasillos mientras cocinan. En las niñas que sueñan con cantar sin cambiar su acento. En los barrios donde su música es parte del paisaje. Una estatua en su honor será erigida en el Parque Elegido. Se publicará un libro sobre su vida. Pero más allá de homenajes físicos, su verdadero legado está en lo invisible, en la identidad, la emoción, la ternura de su canto. La última frase atribuida a ella, «Llévame, pero déjame mi voz», ha sido pintada en murales, tatuada en pieles, bordada en pañuelos. Es un eco, un susurro que no cesa. ¿Qué es morir, sino convertirse en canción? Paulina Tamayo no desapareció. Cambió de forma, ahora es viento, melodía, recuerdo. Ahora es parte del ADN emocional del Ecuador. Porque mientras alguien escuche su música, Paulina sigue cantando.